como transitamos este tiempo tan especial, donde tenemos todos un suelo pélvico, donde estemos, en casa o afuera, resulta ser que lo tenemos puesto, así que qué interesante poder tener este espacio, te agradezco, para dar un poquito el GPS de hacia dónde tenemos que llamarnos la atención, hacia dónde tenemos que mirar a la hora de hablar del suelo pélvico, ¿no? Un poco de qué se trata. ¿Qué sería el piso pelviano para poder hablar de la rehabilitación? Es muy lindo, es la primera pregunta, es la más valiosa, porque ¿por qué se llama piso? Y resulta ser que en un cuerpo, si nosotros empezamos a dimensionar cómo es nuestro cuerpo, entendemos que tenemos la cabeza, una estructura muy grande que son nuestros hombros y nuestra estructura de tórax, y después viene la estructura de la pelvis, y después de esa estructura de la pelvis, acá tengo la mía, después de la estructura esta de la pelvis, vienen para abajo las piernas. Resulta ser que el cuerpo, yo te pregunto, ¿qué hay de acá para arriba? La respuesta sería que tenemos el todo, porque en realidad desde la estructura de la pelvis para arriba tenemos todo lo que ya nombré, y acá abajo tenemos nada más que, ni nada menos, que las piernas, que son lo que nos hacen desplazar, movernos, pero fundamentalmente nuestro cuerpo entero transita y está creado en este universo que es por encima de la pelvis. Y resulta ser que la pelvis es el suelo pélvico es esta zona que invito ahora, si se animan a buscarla, a explorarla, que queda, si vamos a buscar las superficies óseas, vamos a saber que si nos ponemos las manos a los costados debajo de la cintura, es bastante debajo, a algunas personas nos cuesta más encontrar los huesos de estos que a otras, pero estas crestas están por debajo de la cintura, es el lugar de hueso que frena las manos. Si yo de estas dos crestas voy hacia adelante, el ombligo está más o menos a esta altura, bastante más abajo que el ombligo, bastante más, ¿eh? Voy a llegar a la superficie esta que se llama pubis. En las mujeres del pubis directamente caemos enseguida al clítoris. En el hombre es la raíz del pene. Y si vamos por atrás, sabemos que al final de la columna tenemos nuestro sacro, y del sacro el final es el huesito dulce, que alguna vez ya se lo pueden haber golpeado, pero sí, es el final donde terminan el pliegue de los dos glúteos, y está bien reconocerlo porque es una de las estructuras óseas pequeñas que son del suelo pélvico, y después están los dos huesitos donde estamos sentados, que si hacen un balanceo a un lado del otro van a sentir que son los isquiones. Esta estructura entre los dos isquiones, el pubis y el coxis, es el suelo pélvico. Es una estructura muscular, es una estructura ligamentaria y que tiene la función de sostener y que todas las estructuras que están por acá arriba, y sobre todo darle contención a la vejiga, en el caso de las mujeres el útero, y a los intestinos, pero no solamente de sostén para que estén donde tienen que estar, sino que también tienen que darle la capacidad a esta zona de que cumplan con sus tres funciones. La de micción, que tiene que ver con el orinar, que tengo que tener la capacidad de hacer pis cuando quiero, o de retenerlo cuando no quiero. La capacidad de tener relaciones sexuales, en el caso de la mujer, lograr una buena penetración, lograr el gozo, lograr el sentir, y en el caso del hombre, lograr una efectiva erección, es lo mismo, llegar al orgasmo en el tiempo, a su eyaculación en el tiempo que sea bueno, que sea esperable por la pareja. Y la última función que tenemos en esta zona que se llama suelo pélvico es la de defecación, donde tenemos que tener la capacidad de cerrar cuando no queremos, cuando queremos llegar al baño, cuando no queremos que se nos caiga, por ejemplo, un gas, o tener pérdidas involuntarias que manchan la bombacha. Entonces, qué importante esta zona, porque está muy mezclada su función de tres sistemas muy importantes, porque además me estoy olvidando que en la mujer tenemos el sistema reproductor también. Entonces imagínense que en este suelo pélvico tenemos un grupo muscular y ligamentario encargado de cuidar, y óseo, porque esto hace que los órganos estén sanitos adentro de esta, por esa estructura ósea. Fíjense que la otra estructura ósea grande es el tórax, porque adentro tenemos dos órganos vitales que son los pulmones y el corazón. Esa misma función tiene los huesitos de nuestra pelvis, que son bastante grandes.
Pero qué importante es reconocer primero dónde está, para saber a partir de eso qué cuidados tengo que tener, o qué me tiene que llamar la atención que no está bien. Y con respecto a esto que estás nombrando, la verdad que fantástica la explicación. Eh, lo primero que me viene a la cabeza es, van a haber factores que determinan una alteración del piso pélvico que no pueda estar como tiene que estar. Me imagino que el hecho de estar parado debe ser un impacto, y me imagino también que si esto está cerrando en nosotros que caminamos en bipedestación, el hecho del incremento en el peso corporal deben ser factores de aumento de la presión. Sin duda que si estamos hablando de una estructura muscular, es una estructura blanda, flexible y tiene que tener la capacidad, y esto es importante saber, que siempre que hablemos de peso pélvico no tenemos que hablar de fortalecerlo, tiene que ser una estructura con la capacidad de poder estirarse y de poder contraerse cuando necesito cualquiera de las dos cosas, porque en pisos pélvicos muy fuertes, la persona que es constipada, por ejemplo, se va a sentar y va a tener dificultad para poder sacar esas heces con efectividad. Entonces tenemos que tener un piso pélvico equilibrado muscularmente. Y claramente que ese equilibrio va a ser el que sostenga y amortigüe estos impactos que vos decís. Ahora yo estoy recibiendo mensajes, entre ellos una persona que me viene escuchando hace mucho tiempo me dice, ay Silvina, tomé una clase de Zumbastrón, que es una clase muy divertida porque es con piña, salto, qué sé yo, y resulta ser una chica joven, 44 años, al saltar se da cuenta que tiene fugas involuntarias de orina. Quizás lo que esté pasando es que estas estructuras, como bien dijiste vos, ya no estén cumpliendo con su función de sostén. Pero que no solamente es muscular y ligamentario, sino que hay esfínteres que no son musculares, que también tienen que hacer un cierre. Y esos esfínteres con el tiempo, y sobre todo las mujeres, donde tenemos tantas alteraciones hormonales, más próximos, el hombre también, pero con la falta de colágeno y más próximos a la menopausia, tenemos más dificultades o vamos a sentir mayor impacto en las disfunciones del suelo pélvico, que quizás ya habían empezado antes, pero no prestábamos atención. Y para esto, y yo creo que un poco tu pregunta venía a eso, yo tengo mi gallina que amo, donde muestra esta estructura, la gallina parada, en esta estructura debilitada que es el suelo pélvico. ¿Por qué digo debilitada? Porque no tenemos un cierre efectivo, un hueso. Esto mismo pasa en cualquier zona que esté en defensa. Por ejemplo, la parte de la ingle, tampoco tiene hueso en esta parte. Por eso es tan común que existan hernias inguinales, las otras hernias que se producen son las lumbares, o hemorroides, que están común, porque son lugares que están descubiertos, sin resguardo. Y aquí lo que pasa es que, esto que vos decías, ante presiones que pueden ser simples, como la del estornudo, estas presiones impactan en las zonas más debilitadas. Es decir, yo hago hachís, que esperemos que ahora estornudemos poco, porque estamos todos aislados, y este estornudo impacta en las zonas débiles, y hacia donde pueda ir ese globo que es tronco y que termina en ese suelo pélvico. Silvi, y si estas estructuras, bueno, todo lo que sea incremento en la presión abdominal, lo nombraste recién el estornudo, el incremento en el peso, me imagino el embarazo y por supuesto el parto, todo afectará y debe afectar también el incremento en la edad, o sea, una cuestión cronológica porque se van deteriorando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo evitar un deterioro progresivo? Y por otro lado, en el caso de que existiese ya un deterioro de la zona, ¿cómo yo puedo rehabilitarlo? Perfecto. ¿Cómo puedo evitar el deterioro progresivo? Sería ir en contra del reloj. Y sabemos que hay cosas que no vamos a poder evitar, y hay cosas donde somos dependientes exclusivamente de ustedes y del complemento, la hormonoterapia que ustedes apliquen, ¿no? Que tenga que ver con la salud. Lo que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta es que la salud no se logra cuando ya está el deterioro hecho, sino que todos lo que deberíamos hacer en algún momento de nuestras vidas es
que nos hagan una valoración de la musculatura del suelo pélvico. Primero yo tengo que ver tu suelo pélvico. ¿Qué significa ver? Y ya les empieza a agarrar ataque, pero ver es eso, lo que yo estoy diciendo, con mis ojos y con mis manos, valorar cómo está tu musculatura. En base a eso, si sos joven y tenés que planificar tus embarazos, veremos, por ejemplo, cada cuántos años es recomendable, si es preferible que fortalezcas un poco y que después planifiques el próximo embarazo. Si todavía tenés mucha contractura, entonces es mejor no sobrecargar. Si el peso que vos estás teniendo te está impactando o no. Si la actividad física que estás haciendo impacta o no. Si vos me decís, yo soy running, y corro y es mi estilo de vida y me siento fantástico, pero yo llego a mi casa y estoy totalmente mojada. Sos joven, y mojada significa, para el que no entiende de qué estoy hablando, porque nunca estuvo en la situación cercana, se hicieron pis mientras que corrían. Entonces quiere decir que esa persona tiene que tener una valoración de su suelo pélvico, resolver estas cuestiones que tienen que ver con la continencia de esa orina que por alguna razón está saliendo, y una vez que resuelve, veremos qué actividad física puede hacer. Todos estos cambios y saber que hay momentos específicos, por ejemplo el embarazo. El embarazo hay que trabajarlo, acompañarlo con situaciones específicas, tener un parto que sea el mejor que te toque en suerte, pero que tenga las mejores condiciones para ese suelo pélvico, y sí o sí tener una evaluación postparto. En los países de Europa, y ya nuestros amigos, nuestros compañeros acá vecinitos brasileños que están un poquito más avanzados que nosotros en esto, ya están validando, como en Europa, la evaluación postparto obligatoria, porque es el momento donde más se estiró el suelo pélvico, donde más estrés sufrieron esos músculos, y es una etapa divina para enseñarle a ese músculo cómo volver a su lugar después de esta situación de tanto estrés. Si yo me opero de la rodilla, no voy a dudar en ir a rehabilitar esa musculatura que sufrió un estrés, que fue cortada. ¿Para qué? Para reaprender los ejercicios, para aprender a que mi cuádriceps se mueva correctamente, que mi marcha sea efectiva. Y esto mismo tiene que ser trasladado al suelo pélvico, con la importancia de que es un lugar donde trabajan muchos sistemas juntos, como dije al principio. Si un sistema está alterado, por ejemplo el de la micción, a la larga, los otros sistemas se van a alterar también. Y esto es así. Entonces, lo primero que yo sugiero en la rehabilitación es que tengan una valoración del suelo pélvico y una evaluación de cómo están, de cómo es su conducta, de cada cuánto van al baño, de cómo se sientan para hacer pis, de qué actividad física hacen, cuál es su actividad laboral. Recién corté con una paciente que tiene prolapso, que es el descenso de un órgano, y me decía, me bajó, me sangró. Entonces cuando empezamos a revisar, resulta ser que la mujer, una mujer de 80 y pico de años, limpió la bañadera del baño, es decir, estuvo agachada, quién sabe haciendo qué fuerza, barrió mucho, y quizás yo le decía, ¿cómo agarrás la escoba? Un gesto tan simple de decir, estoy barriendo, el daño que puede hacer en un suelo pélvico que no tiene la eficacia de sostén que teníamos a los 30 o a los 20. Y es un gesto tan simple de modificar, porque agarré una escoba acá donde ustedes me están viendo y le mostré que dónde agarrarla. Y es simple y es modificable, pero para eso tenés que estar con una persona que esté enfocada en esto y que esté pensando en esto y que tenga las herramientas para brindártela. Y eso es rehabilitar el suelo pélvico. Fuera de todas las otras herramientas que tengo, que son mis manos, que son mis agujas, que es el biofeedback, que es la electroestimulación y todo lo que podemos tener en un consultorio. Realmente hay que valorar el suelo pélvico y después ver qué se puede hacer con eso, con ese caso en particular. Espectacular tu explicación. La verdad que hemos entendido lo que significa el suelo pélvico y también la importancia que tiene, por supuesto, lo primero, entenderlo, cómo hacer correctamente los ejercicios y también cuidarlo. Y desde ya te quiero invitar para en otro momento continuar conversando, mismo porque nos queda pendiente en algún otro momento hablar de los ejercicios hipopresivos. Desde ya, desde la salud de nuestra gente, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes por estar siempre pensando en la salud de todos los misioneros y por tener tanta conciencia de lo que significa esto, estar saludables.